Hola, hola, bienvenidos a Caminamos Contigo. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Te invito a acompañarnos durante 1 hora y media de programación y también a animar a otros a sumarse a este espacio de reflexión y aprendizaje. Sí, soy Ruth Ojeda de Denis y me encanta poder estar nuevamente con ustedes en este programa. Podés seguirnos también en nuestras redes sociales en Facebook bajo Consejería Radio ZP30 y poder compartir las transmisiones, esta transmisión con tus amigos, familiares y así podamos llegar más lejos a la gente, a los vecinos, a los amigos con diversos temas. Hoy, por ejemplo, vamos a desarrollar el tema la sociedad del cansancio. Tal vez en algún lado escuchaste, tal vez de otra forma lo escuchaste, pero hoy queremos desarrollar este tema, ¿sí? Y para hacerlo más ameno, nos acompañan dos invitados muy especiales. No solo uno, sino dos, ¿eh? ¿Viste? Un matrimonio que tiene mucho que aportar en nuestra sociedad, ¿sí? Y que ha vivido experiencias de vida que podría enriquecernos al compartir juntos esta mañana. Qué gusto tenerles hoy. Bienvenido Miriam y Jim. Qué gusto realmente que puedan aceptar la invitación y decir, sí, vamos juntos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, yo no Ruth tanto te conozco, sino como Eli, ¿verdad? No Muchas pasa gracias. nada. Muchas gracias, Eli, y a la audiencia que está escuchando. Esperemos ser de bendición, así también como ha sido en otros programas, bendición escucharnos, ¿verdad? Y sí, vamos a hablar de un tema bastante actual. Probablemente vamos a tratar de bajarlo lo más posible, pero sí queremos compartir un tema que nos ha desafiado y creo que se está viendo mucho en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. muchas gracias por la invitación, por el desafío nuevamente de estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia de ZP30. Qué gusto, Jim Velázquez, de venir acá a compartir con nosotras, ¿verdad? Así mismo. Sentite cómodo, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir aquí en ZP30 y le envío un gran saludo también a la audiencia. Qué gusto. Tal vez la gente les mira y dice, bueno, algunos las conocen y algunos no. Me gustaría que se puedan presentar brevemente, cuántos años casados, si tienen hijos, dónde trabajan, como para tener un panorama de quiénes son nuestros invitados. Bueno, ellos estamos casados. En este septiembre vamos a cumplir 10 años de casados, Oh, ¿verdad? wow. Pasó rapidísimo, no lo Rapidísimo. sentí realmente. Entonces, siempre cuando digo eso, entonces está bien. Súper. Tenemos 3 hijos. El Ujú. mayor tiene 8, Benjamín, Mateo de 6 y una niña de 3 años que en diciembre cumple 4. Wow. Así que actualmente estoy trabajando en la cooperativa de asociación Ferheim en el área de Ajá. recursos humanos, Ok. específicamente en lo que es desarrollo organizacional. Mm, Estoy en la iglesia OS, en el Ministerio Español, mm. colaborando, trabajando ya 5 años va a ser, ¿sí? Cinco Este año. años. Hace 5 años, en este Wow. agosto va a ser 5 años que estamos en esta tierra En tan el Chaco, bonita, sí, ¿verdad? en el Sí, Chaco. cierto. Siempre digo que el viento norte nos trajo hacia estos lados, Y les ¿verdad? dejó plantado. Así mismo. Y en estos días una persona me dijo, si llegaste el viento norte, te enamoró el viento norte y te Literal. quedaste, me dice. Así Así que mismo. sí, un poquito. Soy licenciada en teología y también hice la licenciatura en psicopedagogía. Ujú. Lo he trabajado, pero actualmente en la parte laboral estoy Súper, haciendo más. súper. Bueno, mi nombre es Jim Velázquez, así como lo mencionó Miriam, estamos casados ya hace 10 años. Ujú. Tenemos 3 preciosos hijos, disfrutamos de esta etapa donde los chicos están todavía pequeños, Cierto. donde
hay todavía mucha inocencia, mucha algarabía, los días son fiestas y tensiones, pero Sí, tormenta y eh, amor. sí, estamos allí disfrutando. Yo estoy desempeñándome como director del espacio de desarrollo infantil Estrellita Feliz, Ajá. que es parte del departamento de la asociación Fernheim. Ujú. Estoy ahí bajo el departamento de trabajo social. Wow. También tengo algunas horas en el Colegio Filadelfia como docente, que Ujú. son los trabajos oficiales que tengo. Ok. Eh, bueno, tengo una licenciatura en teología y Mm. actualmente estoy redactando mi tesis para recibirme como máster en filosofía también. Ah, ok. Bueno, estos son nuestros invitados y para ir bajando en nuestro tema, eh, hablar de este tema que nos toca probablemente a todos, el cansancio, ¿eh? Mm. Pero no solo de repente el cansancio físico, sino tal vez ese agotamiento más profundo que parece marcar un poco nuestra época hoy en día. ¿Y qué tal si les parece si empezamos con la primera pregunta? De que cuando hablamos de la sociedad del cansancio, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Ujú. Bueno, la Sociedad del Cansancio es un libro de un autor llamado Byung Chul Han, es un Ujú. surcoreano que se formó en Alemania. Es un filósofo actual que para mi sorpresa el año pasado se declara cristiano católico. Ok. Entonces allí la Iglesia Católica ha celebrado bastante la inclusión de una de las personalidades más influyentes en el pensamiento occidental en la actualidad. Ujú. Y entonces su último libro justamente es Pensar sobre Dios, que está teniendo mucha relevancia. Sin Ujú. embargo, su obra más conocida es un pequeño Mm. libro donde habla sobre la sociedad del cansancio. Sí. En ese libro él realiza un análisis de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo en la actualidad. Ujú. Mirando desde la Europa donde él habita, él vive en Alemania, y también mirando todo lo que es la cultura occidental, Alemania, o sea, Europa, el norte de América como el sur de América también, tiene casi las mismas características dentro de lo que es el mundo laboral, que es casi que toma mucha parte de nuestras vidas. Y él Ujú. habla de los cambios que ha sufrido nuestra sociedad en el sentido de que en el siglo XX, o en el siglo, podemos irnos hasta la revolución industrial, donde la aspiración del ser humano era poder formar parte de una estructura que le Mm. dé esa solidez, esa continuidad, esa seguridad económica y esa seguridad laboral. Mm. Eso fue cambiando con el transcurrir de los tiempos, donde empieza a aparecer una excesiva positividad, dice. Mm. El excesivo de lo positivo lo habla de que de repente empieza a aparecer una narrativa de que uno lo puede hacer todo, de que uno puede hacerlo todo. No hay ninguna. Entonces, dentro de esa narrativa, ese concepto de que uno es autosuficiente, Ahí de que está. uno puede ser su propio jefe, Mm. puede armar su propia empresa, entonces empieza a haber algo difuso. Mm. Anteriormente había estructuras bien marcadas, instituciones bien marcadas, donde uno formaba parte de una jerarquía, formaba parte de una estructura donde estaba un jefe y un subordinado. Entonces un Mm. jefe y un empleado, o un patrón y un empleado. Claro. Era así la parte de la estructura. Sin embargo, eso se empieza a desaparecer, empieza a aparecer un nuevo modelo. Ujú. Este modelo es de que uno puede ser su propio jefe, uno puede ser Ah, su autoempleado, ¿verdad? ese pensamiento ya Ese se... Ah, pensamiento. ok. Dentro de eso, entonces ocurre un quiebre en la cuestión de la libertad. Anteriormente se Mm. pensaba que la persona libre era Ujú. esa persona que no formaba parte de esas Esas instituciones, estructuras. Ok. parte de justamente de esa estructura. Ajá. Y entonces, en busca de esa libertad, ya sea financiera, ya sea libertad también de tiempo, ya sea esa libertad de que nadie te diga,
vas a empezar en tal horario, vas a terminar en tal horario, o tenés que trabajar en tal oficina, cosas así, Claro. buscando detrás de esa búsqueda, entonces Ujú. termina siendo una persona que trabaja para sí misma, ¿verdad? Mm. Pero ¿qué pasa? Como vivimos una época hiperconectada, Sí, una totalmente. época Re online, luego. entonces uno está disponible todo el O tiempo. sea, en línea, el Debe de famoso estar. en línea, Sí, ¿verdad? Sí, Todo el online están tiempo. en línea, ¿verdad? sí, Entonces, el WhatsApp se tiene que responder siempre, sí. se tiene que responder los correos, los emails que nos llegan, tenemos que responder a las consultas de los clientes, Sí, y el cliente, si te escribe a las 11 de la noche, Ahí tenés que tenés que estar. responderle a las 11 de claro, la si no noche, ¿verdad? perdés más o Si no menos. perdes. Entonces, vemos justamente estas escenas de personas que detrás de la libertad financiera Mm, van de vacaciones, sin embargo siguen conectados a sus celulares claro. respondiendo las consultas de los clientes, de los proveedores y todas Mm, esas cosas, mm. porque sigue trabajando desde ese Sigue lugar. estando Sí, conectado aún, aunque esté de De vacaciones, por sí. así vacaciones. decirlo. Pero eso también, Pero ¿qué perdón. produce eso? Produce de que uno viva atento constantemente, viva despierto, Tipo en viva allí alerta. Vigilante. Vigilante, ahí está, vigilando todo el vigilante. tiempo entonces no, lo que pasa con eso es que llega a un punto que se empieza a agotar, se empieza a cansar. La Claro, mente vive cansada, vive totalmente. agotada. Y él menciona, hace justamente esa distinción de que anteriormente era una sociedad inmunológica, donde Mm, teníamos que cuidarnos de lo externo, Mm. de lo que venía de afuera. sí, Entonces, justamente la inmunología es eso, ¿verdad? Tenemos mm, que cuidar nuestro cuerpo claro, de las bacterias y los virus que pueden total. introducirnos. Sin embargo, la sociedad actual tiene una característica neurológica, Mm, donde los problemas son el burnout, externo. Mm. trastornos de límite, Sí, la Ansiedad. depresión, la ansiedad totalmente. y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una estructura en la cultura que nos vende de que nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos Mm, que saber consumir y sí, tenemos que también tener un estatus, una imagen que presentar. ahí está. Y es, Pero eso sí, se relaciona mucho para hacer un poquito también el famoso multitarea, así, ¿verdad? famoso. El Multitasking. multitarea, ¿ah? Sí, El multitasking, multitasking. qué sé Sí, yo. Dentro de, y hablo un poco en la parte laboral, conectando a lo que decía Jean, esto funcionaba antes, era debes hacer, o sea, tenías sí, el patrón, tenías que hacer todo, ¿verdad? Ahora vos podés. Y está el multitasking. El sí. multitasking puede hacer limpiar, puede hacer esto, puede ser oficinista, y Mm, era muy bien valorado. Lo total. mismo pasa en la casa, Sí, ¿verdad? Las sí, mujeres, mientras que estás cocinando, estás lavando y estás alzando la ropa. y sí. Mientras que estás tomando tereré, estás Mm, doblando, o sea, millón de sí, cosas te total. hace multitareas y Sí. se pierde un poco la concentración y el Mm, disfrute de lo que Ujú. haces, ahí ¿verdad? está. O sea, si yo me concentro en algo, bueno, voy a limpiar la Tipo casa. una lista de cosas, más ¿Verdad? o menos. Exactamente. Voy a limpiar la casa y me concentro en limpiar la casa. Y eso me pasa a mí, o sea, es algo real. Ujú. Siempre Jim me dice, vení, toma tereré, bueno, o toma un mate. O mientras que estamos tomando, estoy Buen tu doblando, estoy tal pensamiento. cosa, y Mm. me levanto y me pongo la ropa, voy a Mm, venir enseguida, o sea, no, ya te no, fuiste ya. ya me fui, o sea, yo no disfruto ese tomar o ese doblar, o sea, esa multitarea Mm, realmente y disminuye la concentración y también es el desgaste mental, porque vos te vas a acostar, hice esto, hice aquello, hice sí, esto, es como hice... que hacer un checklist de Sí. tus Exactamente, La, ¿verdad? la- la- check-in, ¿verdad? la premisa de esta sociedad en la cual nosotros habitamos, dice Sí. Byung-Chul Han, es que se debe optimizar Mm, justamente el rendimiento. Es una sí, cultura de rendimiento. ahí está. Optimizar el tiempo, optimizar la producción, Mm, optimizar constantemente todo lo que debemos de hacer. Entonces uno vive para producir. Sí. eh, Vive para producir. Ese sería la ya englobando todo el cúspide La tema. cúspide, sí. de mi eficacia. Sí. Exactamente. Y la libertad no consiste en hacer infinitas cosas, Ahí decí un poco otra vez. Decí un sino poco. también, y decía un poquito, y creo que vamos a ampliar ese Sí, tema, totalmente. donde está un poquito el detenerse, aburrirse, contemplar y decir no.
Mm, ¿Qué pasa, Eli, ahora? Y se conecta mucho eso en la vida cotidiana. mm. Los niños no pueden aburrirse, No, no deben luego aburrirse, porque si se aburren, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué van a hacer, verdad? sí, Más o pero menos así está dicen. bien Y aburrirse. cierto es. Y sí. Porque si eso pasa mucho aquí, no sé si pasa en nuestra sociedad, aquí en Filadelfia y Ujú. alrededores, pero en la zona de Asunción y Gran Asunción, yo he Ujú. trabajado en un colegio bastante grande. Sí. Los niños van desde las 7 hasta las 3 de la tarde Mm, y a las 3 de la tarde tiene varias actividades, ah, ya sea deporte, sí. música y otros. Llegan a su casa a las 6 de la tarde. O sea, prácticamente trabajan como nosotros los adultos. Y tienen varias cosas que hacer, o sea, ya no les permiten estar tiempo libre, De ocio. de ocio, exactamente. Y eso se ve un poquito, creo que es lo que, y se le autoexige, vos tenés que ser buen deportista, Sí. vos tenés que ser, Y tenés que hacer, excelente en todo. y tenés que hacer esto, y tenés que hacer aquello, o sea, el niño, estoy aburrido, dice, Toma el teléfono. Mm. Escucho mucho de Sí, eso. sí, sí. toma el Anda, teléfono. mira la tele. Exacto. Y bueno, y busca algo para hacer, ¿verdad? Y sí. Entonces, ya nuestra sociedad no les permiten a nuestros niños aburrirse. Mm. Y el aburrimiento trae consigo la creatividad. Y claro, porque en ese proceso es como, ok, ¿qué puedo hacer? Y empieza a crear cosas Ujú. en ese proceso, ¿verdad? O sea, empiezan a jugar, A a crear A recrear, cosas, imaginarse. ¿verdad? A ahí pues se imaginarse. crea la Sí, imaginación, ¿verdad? sí, sí. Exactamente. Y Tiene nosotros como sentido. padres no les permitimos a ellos Le eso. estamos quitando un poco de Sí. eso. Y es por lo que estaba diciendo un poco Jean, y muchos nuestros niños se autoexigen y llegan también a Y deprimirse, claro, a tener esa claro. ansiedad. Claro, Wilson Juan, por ejemplo, habla en su libro que él empieza esta investigación después que empezó a crecer la tasa de suicidios Ah, sí, en Corea sí. Sí, por las personas que no entran a la facultad. sí. Ay, sí, Allá la exigencia es imagínate. muy alta, Y sí. que está asumido que una vez que uno termina el colegio, debe de irse a una universidad. Y sí. Y aquellos que no ingresaban, entonces era como un fracaso para ellos, como que no había después de ese fracaso no había más nada, entonces era un índice muy elevado de jóvenes que se suicidaban. Imagínate tener en cuenta eso en esa época en donde él escribió, y eso es muy actual, o sea, Sí. lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, independientemente en la zona donde estamos viviendo, ese pensamiento a través de los medios de comunicación, llamarle teléfono, llamarle redes sociales, por ejemplo, las diversas plataformas, el nivel de estímulo, y creo que más adelante vamos a hablar un poco sobre eso también. eh, la pregunta que quiero hacerle es, no es solamente por mucho trabajo, ¿verdad? No, O existe más este cansancio profundo relacionado en justamente lo que dijiste, Jim, en la manera en cómo vivimos o pensamos. y va más allá, o sea, estamos, por ejemplo, en la cultura obsesionada con el rendimiento y va hasta en las relaciones Y personales, claro, ¿verdad? En las relaciones un poco de lo que decía Jean, el descansar se vuelve casi un acto de resistencia, ¿verdad? es cierto eso. ¿Verdad? Entonces, cuando te vas al gimnasio, vos te vas por salud o para sentirte bien. Se supone que. Se supone que no, pero yo tengo que, mientras que estoy caminando, voy a escuchar un autoayuda para saber cómo voy a emprender. Y no te concentras al final, tu cuerpo no se Sí, concentra, ¿verdad? Exacto, sí. porque vos te vas para disfrutar, porque yo siempre veo que la gente que camina, escucha música, pero hay gente que así. Entonces, ¿qué está haciendo? Aparte de ejercitar, está haciendo de cómo puedo emprender o cómo me Sí. puedo yo. Entonces, es una autoexigencia Mm, de que yo tengo que rendir, ¿verdad?
tengo que hacer 2 horas o 3 horas de Claro. gimnasia para que para que mi cuerpo pueda tener esa resistencia. Claro. No disfruto más de una lectura. Ah, no, tengo que leer porque esto me va a ayudar a que yo pueda hacer Sí. mejor o cosas así. Incluso Entonces, ya no se lee, se escucha nomás ya. Sí. exacto. Audiolibro nomás Sí, ya. sí, sí. Exactamente. Y Entonces, es cantidad el de tiempo, libros, no Sí. es lo que yo entiendo del libro, ¿verdad? Claro, claro. Pero también a lo que mencionás es que vivimos la vida se ha vuelto también, justamente hay un autor que es de nombre Simon Bauman, que él habla de la sociedad líquida, donde todo lo sólido ha desaparecido y todo se ha vuelto justamente difuso, líquido, entonces toma nuevas formas, ¿verdad? Claro, y Entonces, sí. dentro de eso también exige o existe esa autoexigencia de consumir, de mostrar una imagen, esa autoexigencia de quizás también ver ciertas series y entonces para poder estar en la conversación, lo que Claro. sea, entonces una persona está excesivamente conectada también. Yo conozco personas, ¿verdad?, de que no pueden estar sin saber cuál es la noticia del día, Lo más actual. lo Sí, más actual. sí. No se puede Ah, sí. desactualizar. Entonces, dentro de no, para no estar desactualizado, está conectado todo el tiempo. Sí. ¿verdad? Entonces, no existe ese tiempo out. sí, Y sí. no se apaga No se nuestra apaga. mente, Y ¿verdad? tampoco para decir, no sé esa parte. Sí, Exacto. Ese exactamente. temor de, ay, no me sé, qué pelada más o Sí. menos, ¿verdad? Y después lo que está también en los jóvenes, bueno, no solamente los jóvenes, sino también casi todos ya, el tema que nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el celular. Famoso. Y nos vamos a dormir y Nos despedimos del entonces Del estamos celular. con el celular hasta que nos dé sueño, ¿verdad? Y eso también hace de que nuestro cerebro no pueda descansar, sino que está en constante alerta. Claro. La luz del Sí. celular tiene también o crea una experiencia donde Sí. libera ciertos químicos en el cerebro que hacen que el cerebro no descanse, sino que esté en constante alerta. Y también nuestro cerebro ya funciona de esa manera. Y sí. Vibra nuestro celular y nosotros ya desesperados estamos de que Sí. queremos Ahí hay saber gente que no quién nos puede, escribió sí. Sí. o, Como o qué notificación nos llegó. Sí. Entonces vivimos dentro de esa atención máxima Sí. a ciertas cosas que nos hace vivir desconcentrados al final. Totalmente. Nos hace vivir Totalmente. desconcentrados porque queremos apuntar esto, queremos apuntar aquello, queremos apuntar todas las cosas. Entonces, eso nos hace vivir también agotados. Justamente él hace esa comparación de lo que es estar agotado y lo que es estar cansado. Cansado es que Trabajaste mucho y todo tu tus energía energías se han se va. desgastado. Y lo agotado es que ya no hay más nada que puedes producir. Ni Entonces, mental ni físico. Dime, sí. Ay. Entonces, claro, si te agarra un burnout, Y sí. no generas pensamientos, no No. generas emociones, Y no no. generas afectividad, no generas conexiones. Mm. Pero si vos estás cansado, puedes descansar y allí se renueva el ánimo Claro. nuevamente, ¿verdad? Anteriormente nos cuidábamos de lo externo, dijiste. Sí. Y ahora es interno, o sea, es Sí. como un autosabotaje. Sí, Nosotros mismos nos estamos exactamente, eliminando, sí, ¿verdad? sí. Y qué fuerte, porque al final de cuentas, estoy pensando nomás en esto que están diciendo, que fuerte es ese concepto que tenemos de yo tener esa imagen de perfección Sí. o que la gente piense de mí esto y mantener esa careta o mantener esa imagen. Y en algún momento dado, si no puedo, porque ponerle, llega que empecé a los 25, después llega a los 30, vienen los hijos, 40, está en esa etapa, 45, ponele andropausia, menopausia, hijos adolescentes, Heredia, ponele, ¿verdad? y mi cuerpo no me va a rendir, ¿verdad? O Claro. sea, no sé si vamos a llegar a los 40 Sí, con pero esa actitud. mentalmente es, ¿verdad? Quiero hacer un poquito esas dos cosas que mencionaste y lo que dijo un poco Jean también sobre esa generación líquida, que va de la mano a lo que es el tema del agotamiento, el tema de la sociedad del cansancio, o sea, cómo nosotros nos autosaboteamos. Ahora, en lo que es la sociedad líquida, ese es para otro programa, pero da un poquito de la Anotado. mano.
esos cambios constantes de trabajo. O sea, ya no hay más. Algunos permanecían hasta 30 años, 40 años en un Re. mismo lugar y tenemos todavía Y esos hay tipos, todavía. ¿verdad? Sí. Ahora, con estas nuevas generaciones, llámese Cristal, llámese lo que sea, ¿verdad? Z, ellos van cambiando. Si yo me siento bien, está bien. Pero si me siento mal porque me miraste que tengo que hacer, así me dijiste, no, Sí. yo me voy. Sí. Entonces, cambios constantes, mudanzas frecuentes. Sí. Y eso se va mucho también en la iglesia, Totalmente. ¿verdad? Porque me miró mal el pastor, porque no me dijo buenos días el hermano, me voy a ir a ver Me cambio de aquí, iglesia. allá, o sea, no hay ese comprometerse, ¿verdad? No hay ese comprometerse o, me comprometo, pero ¿sabes qué demasiado difícil está? Voy a dejar nomás eso porque tengo otras muchas cosas y yo no puedo dejar de hacer eso, ¿verdad? También las amistades superficiales, ¿verdad? Las bueno. amistades un poco, hablamos de las redes sociales y tenemos, algunos dicen, bueno, tienen 1000 de seguidores o no sé cuántos mil, pero no tiene una Conexión de amistad tú a tú. de tú a tú o una conexión realmente que pueda ayudar, porque eso significa tiempo, Claro. paciencia, Y sí. invertir en la persona. Que te defraude o que vos decepciones, por ejemplo. Y entonces ya son relaciones y se ve, y ahí quiero unir un poco, ve las amistades o las relaciones interpersonales como rendimiento. ¿Qué me puede dar esa persona? ¿Qué beneficio, qué valor aporta a mi vida? No que yo estoy aportando, Ay, ¿verdad? no es que yo, sino qué valor él le aporta a mi vida, para mi relación. Y todo el tiempo está, y de repente, si ya no aporta nada en mi relación, Claro. ya le dejo, Desecho. ¿verdad? Desecho Ha cambiado útil. la lógica. Sí, Totalmente. La lógica incluso de las relaciones se basa en una lógica de mercado. Entonces, ¿qué de rendimiento, intercambiamos? sí. Híjole. Y sí. ¿Por qué me beneficia? Sí. Y justamente es descartable también o desechable en este caso, porque cuando deja de beneficiarme, entonces busco otras personas que puedan beneficiarme dentro De de las esa manera. Y amistades. claro. Y no se ve justamente los valores como virtudes, la amistad, el amor, eh, la crianza, la familia, son virtudes que nos Y hacen sí. habitar con alegría, con satisfacción dentro de la vida. Sin embargo, esa lógica de mercado se hace buscar qué nos puede proveer el otro. Entonces se basa en relaciones en una relación que nos pueda Beneficiar. beneficiar. Claro. Y cuando termina el beneficio, entonces ya Opa. terminan también las relaciones. O para la amistad o Sí, para o la para la amistad, relación, ¿verdad? como se Cuando dice. se tiene relaciones difíciles, Sí, ¿verdad? Porque claro. tenemos amistades que Sí. a veces cuesta, Es ¿verdad? complicado de repente. Complicado, ¿verdad? Pero es mi amiga de toda la vida, a pesar de que sea difícil, se ha construido algo. Sí, Eso ya sí. no hay, por eso son las relaciones. Y vamos a hacer rápidamente lo que es el matrimonio express Y ahora, sí, ¿verdad? O también. sea, por eso digo, es para otro tema, Sí. pero va muy relacionado a lo que decía este autor y lo que se está viendo dentro de una sociedad, ¿verdad? Imagínense lo que estamos intentando de poner como base al nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que es la sociedad del cansancio. ¿Qué les parece si mientras pensamos en esto que estamos hablando, les propongo que escuchemos juntos esta canción y luego volvemos para hablar de otros puntos que también tienen que ver con nuestro tema? Bueno, nuevamente estamos en este siguiente bloque de Caminamos Contigo y puedes escribirnos al 0984-777707 y compartir de repente tu opinión sobre lo que estamos conversando el día de hoy. Y también decirte, aprovechar este momento que estamos atendiendo en oficina en el departamento de consejería de lunes a viernes, en donde vos podés escribirnos tal vez para quitar turno, pedir por los misioneros para una visita a la comunidad o por un culto en la iglesia, alguna charla de tu interés, porque realmente esto a nosotros nos ayuda a poder aportar y servirles así de esa forma también y llevar una palabra de esperanza, que es a través de la palabra de Dios. Bueno, conectando un poco lo que es nuestro tema,
la sociedad del cansancio. Hablamos un poco a qué nos referimos, cómo impacta eso y entrando un poco más a profundidad, la tecnología, las redes sociales, creo que va un poco para todas las culturas, en todas las diversas sociedades, por así decirlo. Preguntarles, ¿nos han liberado con esto o nos han convertido en personas que tenemos justamente, que dijeron ustedes, estar constantemente disponibles? Bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que es las relaciones, o sea, conversando un poco con Jean, la fragilidad que viene a ser en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Yo puedo tener muchos amigos, pero no, eso no reemplaza a una mirada, a Claro. el tiempo, a ser escuchada, verdaderamente escuchada, Y sí. ¿verdad? Porque vemos un poco ese útil, estábamos hablando de las relaciones, ese útil del valor de la persona. Y mencionábamos en el corte un poco sobre las redes sociales. Bueno, la mayoría tiene Facebook, tiene Instagram, TikTok y Sí. todo el tiempo está aquí. Y el famoso ¿quién me sigue? O yo puse una cuántos Imagen. corazoncitos tengo, Sí. ¿verdad? Y a veces la gente le pone corazoncito a Le pone me gusta me gusta a todo, ¿verdad? Y Sí. algunos a nada, ¿verdad? Mira nomás, pero no Mira le da nomás o no ninguna le da reacción. siempre, ¿verdad? Pero vemos también que ese estándar que dijiste, lo que yo estoy proyectando a través de redes sociales, pongo que voy de viaje, estoy feliz, Todo el saco, tiempo. alzo todo el tiempo y es lo que tengo que mantener. Sí. No pueden verme mal a mí, Y no. no pueden verme mal porque yo en mis redes siempre estoy sonriendo, siempre estoy con Buena amigos, presencia. salidas, buena presencia, no me pueden ver el famoso cachafa, El ¿verdad? famoso. ¿Verdad? Así tal cual. Entonces, no somos reales, ¿verdad? No somos reales. Entonces, la tecnología ha ayudado muchísimo a Claro. conectarnos, pero también a desconectarnos. Hemos visto en un grupo de asado, lo que sea, se come algo y empiezan así, están en las redes, están tomando tereré, no se habla, Sí. no se Sí, miran, totalmente. no. Entonces te acerca, pero te aleja. Qué No sé si me hago fuerte. entender. Sí, porque al final vos pedís para una reunión, llámese en el trabajo, llámese reunión familiar, en la escuela, reunión de padres, ¿verdad? Y es como las personas están allá, pero vos desde tu teléfono, ¿verdad? En la iglesia mismo, ¿verdad? O sea, al final entramos en esa actividad de hacer mientras Sí. escucho, O, mientras veo, sí, en la mientras... iglesia, ¿qué pasa? Cuando me parece aburrido, y lo he visto, me parece aburrido, no interesante, empiezo a ver mi Instagram, mira, actualizarme. ¿verdad? Entonces pasa un poco de eso, ¿verdad? Se pierde. Bueno, no te gusta, no es tal cosa, pero ahí pasa un poco la desconcentración, o sea, Claro. ya no te concentras en eso. Sí, así como Miriam mencionó, la tecnología ha aportado bastante a nuestra sociedad en el tema de conocimiento, automatización, muchas cosas. Sí. Sin embargo, también ha borrado los límites entre lo que es el trabajo, la familia, la vida privada y el Claro. descanso. Justamente parece ser que hay una exigencia o una autoexigencia de estar siempre, de estar conectado. Siempre Y disponibles, siempre ¿verdad? disponible en línea. disponible. Entonces uno debe, entonces eso genera las redes sociales. Sí. También genera justamente esa confusión de qué es lo que debo de aspirar y qué es lo que debo de presentar a la sociedad. Cierto. ¿A qué se aspira? Entonces debo de consumir los lugares donde me voy. Entonces me voy a los lugares para sacarme fotos y mostrar dónde estuve. Claro. Y Entonces es como ubicación. Claro. también genera una competencia, genera envidia, empieza a generar ciertas cuestiones de por qué fulano puede y yo no, o por Sí. qué, entonces también entra esa frustración Claro. dentro
porque hay otros que sí se están esforzando y logrando y yo me esfuerzo y no logro. Por ejemplo. Sí. Entonces, hay todas esas cuestiones que se va trabajando que como hemos hablado en el bloque anterior, de que eso nos trabaja en la mente Claro. y luego eso de la mente pasa también al cuerpo. Entonces uno vive con ansiedad, vive cansado, vive un burnout, lo que sea, y esas cuestiones. Y también algunos quieren sostener esa vida y para sostener esa vida tienen que agarrar 3 o 4 trabajos. Sí. Entonces, Sí. dentro de esos trabajos, de repente empieza a generarse esa poca posibilidad de descansar, ¿verdad? Y sí, imagínate, todo eso que realizamos en algún momento dado, nuestro cuerpo va a tener que pedirnos un Sí, stop, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y cómo afecta entonces esto que están hablando en la lógica del rendimiento, ya sea en la educación, en el trabajo? Tiene un efecto esto del Sí. tema del rendimiento, ¿verdad? Totalmente, o sea, aquellas personas y están dentro, estoy en la parte laboral y hablo con propiedad, tenemos en nuestra sociedad gente que tiene 2 o 3 trabajos. Sí. Y decís, bueno, pero el sueldo no te alcanza, que no, pero yo quiero un auto, Mm. quiero una moto, Y no cualquier moto. no cualquier moto, Una quiero moto una básica. casa, ¿verdad? Quiero una casa, pero ya quiero la casa completa, ¿verdad? Obvio, sí, Comenzar así. de a poco. No, ese pensamiento ya creo que ya no hay, Y ¿verdad? no, y vos tenés que pelear, pero lo digo con propiedad porque a mí me pasa, Mm. a mí me pasa. Quiero una casa, me gustaría una casa, Mm. pero no quiero una casa pequeña porque tengo 3 hijos. ¿Y Sí. cómo vamos a hacer? ¿Y cómo? Mm. Entonces vas viviendo ese tema y me pasó, te digo, me pasó. ¿Y por qué fulana tal puede y yo no? Tipo que te comparás ya. Hay Exactamente, una comparación ya. exactamente. Entonces, Sí. pero y es ahí donde Sí. realmente el Espíritu Santo y donde realmente uno tiene que ponerse bajo ese manto. Bueno, ahora no se puede, Exacto. va a llegar un momento, Sí. tiene su proceso. En ese proceso, para darte un poco esa explicación, Ujú. como todo es más rápido, Sí. tenés un montón de opciones ahora para tener una casa propia, Sí, ¿verdad? muchísimas opciones ahora. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo tomo un crédito, pero ese crédito ahí, pero quiero una casa, pero quiero para mi auto también. Entonces, trabajo desde las 7 hasta las 6 o 6:30, depende del trabajo. Trabajo desde las 6:30, 7 hasta las 11, 11:30 al día siguiente y los fines de semana, Claro, la ahí hay misma que... cosa también. Sí. Entonces, ¿dónde está el tema de tomarse ese descanso, ¿verdad? Porque te dicen, todo es posible. Vos podés. Exactamente. Vos podés. A eso quería Todo el límite apuntar. está en tu mente. Ahí está. A eso quería apuntar, ¿verdad? Si no tenés, es tu culpa. Es así Y mismo. así pues. Es tu Así culpa. el pensamiento Ese es el fuerte que pensamiento hay que se ahora. tiene ahora. La filosofía es Sí. muy fuerte en esa parte del pensamiento. Entonces, vos podés. El límite está en vos. Tu cuerpo puede. Nunca te detengas. No te dice que en qué etapa de tu vida. Exactamente, ¿verdad? O sea, y eso se ha escuchado dentro de las iglesias también. También, sí. ¿Verdad? Entró en toda la... Y nosotros tenemos limitaciones. Claro. Tenemos como persona, pero bueno, a eso se le llama exceso de positividad. Y no está mal ser positivo. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que no, que está mal, sino ese excesivo, tú puedes lograrlo, vas a conseguir, Dios te va a ayudar. Claro que te va a ayudar. Claro que con esfuerzo vas a poder conseguir, pero no es tampoco morir en el intento, ¿verdad? Sí. Entonces, el costo es el cansancio crónico, Claro. mental, la ansiedad. Sí. Y cuando hablamos de burnout, es el quemado, ¿verdad? Sí, O sea, vos, sí. tu mente está cansado, ya no puede Sí. generar, ya no puede hacer. Y eso llega a un problema. Ahora, en la Biblia tenemos un montón de versículos Sí. que lo va a estar mencionando también Jim, pero tenemos a Jesús cuando Sí. él trabajaba mucho, Sí. él se alejaba Sí. de la multitud a contemplar
a descansar, le llevó a su gente a descansar y a comer y a charlar. ¿Verdad? Entonces, hoy en una charla, de amigos ya se produce trabajar también. Y podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Están hablando todo eso. Y necesitamos una charla donde no se habla de nada. Por ejemplo. ¿Verdad? Yo no sé qué va a pasar en ese momento. Va a haber un silencio. Sí. Pero también en lo que Miriam menciona también es esa narrativa que se ha construido de que la vida es fácil o que se puede ganar dinero de manera fácil, rápida. Se está vendiendo eso. Y que justamente si vos no entras dentro de ese sistema, sos el tonto del momento. Sí. Es una fantasía. Totalmente. Porque la Biblia nos muestra y también toda la literatura y todas las experiencias es que las personas que hoy gozan de una riqueza lo han construido con un esfuerzo, con un proceso, con dedicación, y hoy están gozando del fruto, del gran esfuerzo que tuvieron en un proceso de largos años. Sin embargo, hoy te muestran de que vos puedes vivir una vida de triunfo y éxito en pocos minutos, en pocas horas y en pocas semanas. Y eso es una fantasía. Y la gente, claro, ¿quién no quiere hacer vivir el mínimo rápido, esfuerzo obvio, y vivir bien? Claro, el placer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nos inclinamos hacia eso y al final nos damos cuenta que fue una fantasía y ya estamos encerrados dentro de ese, Claro. de Ya ese entramos en ese sí. sistema. Y ya uno no puede salir. Y sí. Y ahí entra todo lo que es las cuestiones emocionales, el efecto que tiene eso. Y obviamente no vamos a poder rendir si nos vamos al tema de la producción, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico nos da y nuestra mente tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacen a un lado. Sí. ¿Verdad? O sea, Totalmente. no rendís, chao. No servís. Sí. No servís, exactamente. Y eso es fuerte. Ujú. Entonces, es como una llamada de atención también, no solamente para nosotros, sino para los que nos escuchan, ¿verdad? Hacer esa Totalmente. pausa que es tan necesaria. Y creo que luego en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Qué podemos hacer si estamos dentro? Que probablemente estemos todos dentro, si hacemos una evaluación así exhaustiva, por así decirlo, evaluarnos, ¿verdad? Tomar esa evaluación interna, decir, ¿cómo estoy yo? Primeramente, porque famoso hablamos del vecino, ¿verdad? o del líder o lo que fuese. Sí. Pero ¿cómo estoy yo papá, yo mamá, o yo funcionaria, o yo empleada? ¿Cómo estoy en esta parte que estoy escuchando, por ejemplo, este tema, ¿verdad? ¿Estoy agotada? ¿Por qué estoy agotada? ¿Qué puedo hacer al respecto, verdad? O sea, entrar un poco en esa pausa es y evaluarnos, ¿verdad? Porque eso creo que también genera un poco de miedo enfrentarnos a eso que está dentro. Sí. O el famoso, yo no estoy así, o sea, yo no estoy cansada, yo estoy bien, sí, se ve gente sí cansada, porque la gente piensa que cansado simplemente es el cuerpo. Sí, sí. ¿Verdad? Y no se trata, o sea, no se trata de eso, Sí. sino se trata de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y sí. Mi mente está desgastada, ¿verdad? Yo constantemente estoy mirando el reloj, cuándo va a terminar, porque tengo que hacer otra cosa. Totalmente, Cuando sí. estoy hablando con alguien, estoy mirando el reloj, tengo que irme o cosas Sí. así. Entonces, ya se trata mucho de consumir, y a lo que decía un poco, esa productividad, ese Sí. rendimiento en la casa. Y antes de ir a la pausa, me vino, mientras estaba reflexionando, me vino las zonas mucho más aledañas hacia lo que es Asunción, un poco más hacia allá, porque yo vivía mucho en Coronel Oviedo. Y este clima me da un poco eso. Añoranza. Sí, no. Sí y no también, ¿verdad? Donde salíamos, íbamos a la iglesia, íbamos a hacer alguna obra sábado o a la mañana, y los viejitos con poncho en la silla, Ena. El sol. en el sol y tomando terere. Y eso es saludable. Sí. Sí, ¿verdad?
cosas que ahora ya no ves. No. Y que junto con el vecino. Mm, Hoy en día vos no le conoces a tu vecino. ¿Quién es tu vecino? Bueno, hay en algunas partes sí, pero hay otras zonas no, ¿verdad? sí. Pero ¿quién es tu vecino? Y eso yo no veo más. Te Mm. vas y cada uno encerrado Sí. con lo que es lo mío, con mi familia. Y me puse a pensar, mira, De lo paradójico de Sí. la tecnología, Sí. sí, porque hablamos de estar hiperconectados, Mm, sin embargo el ser humano se va aislando cada vez más. aislándose. totalmente. Y le cuesta Es una después Sí. característica O de sea, nuestra sociedad. socializar con la es gente. socializar, ver que Sí, los niños, y esos dos viejitos así con poncho, con sí, su mate o sí, tereré, tomar. haciendo mientras que el otro también, Mm, pasando la gente, sí, saludando, sí, cosas que ya no hay, sí, porque hay un móvil, no sí, decimos que está mal, sí, ¿verdad? Sino hay un móvil que vos estás mirando, estás sí. afuera y estás Te mirando, perdés te de perdés lo que está afuera, Sí. de ¿verdad? lo que está afuera. Y mucho de tus hijos también, Sí, ¿verdad? Vos cierto. estás ahí y estás con tu celular mirando y tu hijo jugando o haciendo algunas cosas Mm. y, Y y, nos y perdemos nos de cosas que perdemos. pensamos que eso es natural, que tiene que pasar nomás Así luego. mismo. Sí, 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 es así. Disfrutar de eso es importante, poner una pausa, como dijimos, y también tener una pausa musical. ¿Les parece si escuchamos nuevamente una canción para luego volver a nuestro último bloque del programa? Bueno, aquí estoy con nuestros invitados hablando sobre la sociedad del cansancio y si esta lógica del rendimiento también ha entrado y no se, digámosle que no se aparta de esto también, porque como dijeron hace rato, cuerpo, alma y espíritu somos, y en la vida espiritual, cuando hablamos del cansancio, también hablamos un poco de nuestra actualidad, de cómo eso nos afecta o cómo nos estamos moviendo si entramos en esa dimensión espiritual, ¿verdad? O sea, esta lógica del rendimiento ha entrado también en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Sí. ¿O cómo lo ven ustedes? Totalmente. La lógica del rendimiento ha entrado dentro de las iglesias. Hoy en día Mm, también queremos, las iglesias desafortunadamente han entrado en procesos de activismo, donde mientras más actividades es como que mayor servicio están dando al Señor, mm, como también mientras en más ministerio uno está, puede decir soy más espiritual, o aquellas personas que buscan, que está bien de cierta manera, pero quizás mostrar el éxito del evangelio según los números que uno puede mostrar en la planilla de miembros o cosas así. ujú, Entonces, esa lógica ha entrado también dentro de las iglesias y vemos muchos pastores con burnout, vemos sí, muchos líderes con burnout, mm, con cansancio, con sí, agotamiento y muchas personas también que no saben administrar su tiempo, entonces viven intensamente el trabajo, el matrimonio y luego viven intensamente dentro de las iglesias. y sí. Y eso no es un llamado espiritual de parte de Dios. Si nos vamos a la Biblia, si Ujú, nos vamos a la Biblia podemos ver de que el descanso forma parte del contenido bíblico. Desde cierto, el inicio vemos sí, a Dios creando al mundo, creando la humanidad, ordenando todo el cosmos y dice que después del sexto día de haber trabajado, el séptimo día descansa. eso lo encontramos en Génesis, por Sí. ejemplo, Sí, todo el proceso, ¿verdad? sí, Sí, en las primeras páginas, ¿verdad? En mm, Génesis capítulo 2 dice que acabó el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y reposo. bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Mm. Hace eso En Dios. el principio ya En el En luego. el principio. principio, ¿verdad? Y En el sí, inicio. Y es interesante que cuando hablamos, ya que estamos hablando de Dios y los 10 mandamientos, dentro de mm, los 10 mandamientos, mm. un contenido que justamente no se habla mucho dentro de las iglesias, es el cuarto mandamiento que es el día de reposo. Ah, mira, cierto. Nos dice Dios allí, o le dice Dios al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice Mm, lo siguiente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas mm, el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criado. Entonces nadie, dice, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y los santificó. Entonces, es un mandamiento, Sí. es un llamado espiritual, el cansancio. ¿Por qué razón? Porque Dios es nuestro creador. Él nos ha codificado, nos ha creado, y Él sabe cuáles son las necesidades básicas de Claro, nosotros. nos creó, ¿verdad? Entonces, Él dice, bueno, vas a trabajar, pero hay un límite. Claro, Y a luego recargar. vas a Descansar. descansar porque vas a volver a trabajar. Claro. Entonces tiene que haber un tiempo de pausa, un tiempo de apagar el móvil, un tiempo de apagar las máquinas, un tiempo de cerrar la computadora, un tiempo donde uno pueda dedicarse justamente a contemplar al Dios que nos da el trabajo, Claro. al contemplar al Dios que nos bendice con la remuneración, Con la salud con la misma, salud. ¿verdad? Entonces, descansar y luego iniciar nuevamente nuestras actividades. Es un mandato del Señor. Sí. Y es interesante que no se queda solamente allí, ¿verdad? Sino que en Levíticos, capítulo 25, cuando le da justamente todas las leyes al pueblo de Israel, le dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor, dice. Interesante, dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo Hasta la para el tierra. Señor. Hasta la tierra. El suelo tiene que descansar Tiene también. una pausa, sí. Porque justamente es esa característica que se tiene. Entonces, Sí. ¿Dios nos creó para trabajar? Sí. ¿Dios nos creó para producir? Claro. Sí. ¿Dios nos creó justamente para que estemos activos? Sí, ¿verdad? Sin embargo, también nos dijo, hay que hacer una pausa, hay que tener un equilibrio para que todo marche bien. No solamente el ser humano, sino también la creación. Claro, claro. Es como que nos va indicando lo que nos va a hacer bien. Sí, Porque al final de totalmente. cuentas, sus planes no son de mal, sino de bien. bien Sí, para sí. nosotros, ¿verdad? Y famoso, viene nomás a la mente esta frase, el que trabaja, si no trabajas no comes, ¿verdad? Pero también descansa para poder producir mejor, ¿verdad? Claro, Claro. claro. Justamente es interesante allí que hay algunos que hablan que el ser humano nace para morir, ¿verdad? Ay, 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 Que, qué que fuerte. nacemos luego y que desde que nacemos vamos hacia Ay, eso. re. Sin embargo, hay gente que ha dicho, no, el ser humano nace y justamente empieza a disfrutar de una vida, empieza a desarrollarse, siente Claro. felicidad cuando encuentra una vocación, siente Propósito. satisfacción cuando Sí. justamente encuentra un propósito y Claro. siente también satisfacción cuando arma su familia, cuando tiene hijos, Claro. cuando ve sonreír a la familia, celebra las fiestas. Sí. A veces hay tiempos de frustraciones que también son buenos, pues son Claro. es parte de la vida. Sin embargo, siempre hay una pausa para luego empezar a trabajar nuevamente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, la vida justamente tiene esa riqueza, esa belleza, esa gran estética, donde nos muestra de que hay vida activa, hay vida de producción y hay vida también de pausa, ¿verdad? Imagínate. El ocio es importante, ¿verdad? Y lo estaba mencionando Jean, ya lo estábamos mencionando en los bloques anteriores, ese ocio, y tenemos que enseñar también a los pequeños, Claro. a los hijos, ¿verdad? Durante esa pausa estábamos hablando de que antes nosotros veíamos dibujitos, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Los dibujitos y que era canal abierto, no había Sí. plataforma cuando eso, No, ¿verdad? propaganda full. Propaganda full, ¿verdad? Tenías un dibujito y tenías que hacer 2 o 3 minutos de propaganda, te ibas, traías algo para comer, te ibas al Claro. baño, agua, lo Te que da sea, y después pausa. era Sí. pausa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venía. Hoy en día los niños no están acostumbrados a esa pausa, o sea, ven los dibujitos que quieren sin pausa, Sí, ¿verdad? sí. Y si de repente estaba contando la experiencia un poco con mis hijos, que justo estábamos viendo un canal abierto Sí. y de repente venía propaganda y ellos se enojaban porque yo puse, ¿verdad? Sí, vos cambiaste más o Yo menos. cambié, vos esto, ¿verdad? Entonces ellos se frustran porque no es todo rápido. Sí, sí. O sea, esa espera, Sí. y es lo que la Biblia es tipo
esperar, Sí. tranquilizar tu espíritu, Sí. tu mente. Sí, La gente trabaja más domingo sí, en la casa, sí. Sí, ¿verdad? hacer esa pausa ¿Verdad? también en casa. En casa, Y es un llamado espiritual, ¿verdad? sí, A eso quiero enfatizar Sí, justamente, porque justamente Wil Sung Han habla de que la resistencia se tiene ujú, o vamos a hacer resistencia parando, haciendo pausa, contemplando, sí, mirando el cielo, dice, mirando justamente lo verde, sí, apagando el móvil, apagando el sí, celular, sí. pero también dice que hacemos esa pausa también al aprender a escuchar. sí, Y Ah, es chai. interesante cómo empieza Dios en Deuteronomio cuando le dice, oye Israel, mm, Sí, presta presta atención, atención. atención, escúchame con todos los sentidos, escúchame con Mm, concentración, porque Jehová tu Dios, mm. Jehová uno es. Y Y sí, muchas veces con el ruido de la cotidianeidad, con el ruido de la intención de mm, producir, nos olvidamos de escuchar lo más importante. en modo automático estamos. sí, Y Exactamente. eso así es mismo, fuerte, Sí. sí. porque nos perdemos de lo De lo, esencial, ¿verdad? sí, de lo maravilloso que es eso. Sí. En- yo siempre, por eso digo, algo cotidiano, lo mío, por ejemplo, tenemos un gato, Ah, ¿verdad? Un gato. ¿Y ok. qué es lo que hace el gato? Nada. Nada, ¿verdad? El gato no hace nada, pero él se sienta y mira ahí, Contempla. contempla. Y dije, ¿cómo? Ay, en esos días yo le miré a mi gatita, ¿verdad? Así, gorda, todo, así. Ella sentada y mirando a la nada, Sí. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, mirando a la nada? Mm. O sea, simplemente nos sentamos y vemos, o nos sentamos y le miramos a nuestros hijos Sí, jugando, sí, ¿verdad? observando esos detalles, Observando. ¿verdad? A veces cuando sin el móvil, Sí, con detenimiento, vemos logros que ellos tienen sí, jugando. Mira, sí, mira un poco cómo está sí, jugando, mira qué hizo tal cosa. sí, Pero a veces nos sentamos y nos ponemos a mirar. sí, Entonces, no contemplar, no ver eso, no permanecer sí. ese silencio o ese oye, ¿verdad? Oye qué están diciendo, oye lo que la gente habla. Siempre tenemos esas interrupciones. Cuando hablan de esto así, si nos vamos a las personas que se sienten identificadas, ¿verdad? Aparte de oír, de poner pausa, ¿qué cosas prácticas podemos hacer si nos ponemos a dar algunos puntos, por ejemplo? ¿Qué cosas prácticas podemos dejarle a nuestro oyente teniendo en cuenta nuestro tema, ¿verdad? Sí. Voy a comenzar un poquito y Ujú. después te dejo así, pues yo. Primero es permanecer cuando la emoción desaparece un poco, Ok, ¿verdad? O sea, hablamos de las relaciones interpersonales, sí, hablamos de que esto fluye, va, sí, termina, sí. ¿verdad? No me gusta más, ya no me sos más útil. Bueno, a pesar de permanecer, terminó, wow, esta amiga, bueno, terminó la emoción, permanezco. Mm, Aunque a veces me cuesta, permanezco en eso. ujú, Escuchar con atención sin interrupciones constantes. mm, El famoso siempre tengo que aportar, no, yo mm, tengo que decir, yo mm. tengo que, sino, y lo digo, a mí me cuesta muchísimo hacer eso, ¿verdad? Sentarme, escuchar, porque, y yo Tu mente ya está hilando. intencionalmente tengo que decir, bueno, escucha, ¿verdad? Atender. Entonces, varias personas me dicen, ¿me vas a escuchar Ok. o qué, verdad? Entonces, eh, aceptar que las personas cambien, que los vínculos requieren cuidado, Mm, ¿verdad? En ese vínculo de pareja, ese vínculo de amistad, ya. ese vínculo con los familiares. Mm, em, Aceptar que la persona puede ser diferente a mí ok, y no por eso alejarlo o rechazarlo, ¿verdad? ok. Valorar el tiempo compartido aunque no sea productivo, Mm, ¿verdad? mm, No todos tiene que ser producción, no mm, todos tiene que ser útil. mm, Eh, no quiero decir en radio estupideces, pero a mm, veces es bueno hablar de cosas sin sentido, ujú. ¿verdad? Entender que el conflicto no siempre significa que la relación debe terminar, Ah, ¿verdad? ya. Y sí. ¿Por qué? Porque
siempre vamos a tener diferencia entre uno y otro, en la iglesia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, Ujú. en las relaciones matrimoniales, pero no por eso en la primera, segunda o tercera ya digo, no, acá ya Tiramos la la toalla. toalla, ¿verdad? Ujú. Creo que sería algo así bien pequeño, pero escuchar, cuidar, atender, Ujú. aunque se vea difícil la situación, bueno, yo estoy, permanezco. Ok, ok. Sí. Bueno, quisiera mencionar también de que vivimos una época donde la gente está más empastillada. Hay Mm. mucha gente que toma medicamentos para Ah, dormir, sí, sí. hay muchas personas que toman medicamentos para la ansiedad, hay Ujú. muchas personas que tienen que tomar medicamentos por el trastorno del límite, ¿verdad? Sí. El límite de la personalidad. Vivimos una época donde hace falta o debemos de volver a cultivar el alma, debemos volver a cultivar el espíritu, debemos de Mm. volver a cultivar los pensamientos. Cierto. Eh, Dentro de esto, la Biblia lo ha mencionado bastante. eh, Como lo mencioné en la pausa, es interesante que cuando Elías vence a los profetas, luego Jezabel sale a perseguirle, a Sí. él le agarró una angustia tan profunda que Ujú. le dice a Dios, matame, le dice a Dios. Sácame de esto, más o Sí, menos. entonces le dice a Dios, se nota de que Elías era un poco depresivo, Sí. o muy depresivo, no un poco, ¿verdad? Sino Mm. entra en una depresión profunda. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le mete en un sueño profundo, descansa, cuando se despierta le da alimento y ahí le dice que continúe. Mm. Como que ya estaba más sobria la mente, más equilibrada, entonces allí le da. Entonces debemos de volver a esas cosas. Mm. Debemos de volver a, yo diría una cosa práctica, buscar un hobby, Mm. algo Sí. que nos gusta, Mm. algo que nos distrae, Ujú. algo que no nos hace conectar con lo tecnológico. Mm. A mí no me gusta la pesca, pero siempre felicito a los que se van de pesca, por Por ejemplo, porque ejemplo. es un momento de estar justamente Con la en naturaleza, silencio, con la ¿verdad? Sí, Sí. naturaleza, un momento de distracción. Hay otros que les gusta irse a los cerros, escalar montañas, cosas así. Entonces buscar un hobby que justamente nos haga sentir vivos Ujú, nuevamente. ujú. Luego, aprender a tomar pausa. Nosotros tenemos Mm. esa buena costumbre de tomar el tereré. Ay, Y sí. cuando tomamos tereré o un mate, volver a tener esa relación significativa. Sí. Algo que nosotros nos damos cuenta que siempre le menciono a Miriam es interesante que anteriormente los matrimonios duraban mucho más de lo que duran hoy. Cierto. Pero hay algo que los matrimonios dejaron de hacer. Mm. Yo hasta el día de hoy le veo a mis abuelos y a mis padres, ellos se levantan a las 5 de la mañana Para su mate, para ¿verdad? tomar ujú, mate. Y es el momento de diálogo. Totalmente. Hablan, hablan, hablan. Después cada uno se va a sus actividades. Sí. Pero, pero ¿por qué los matrimonios duraban? Porque tenían ese tiempo esa de conexión. conexión significativa. Aunque para algunos tal vez sea como hábito, pero ese Sí, hábito es sí, que es un buen fortalece, hábito. ¿verdad? Sí, Mm. totalmente. Luego aprender también a volver a los tiempos de silencio, a Mm. orar, a Sí. saber escuchar. Mm. Hoy todo es express, es rápido porque Sí. tenemos que, entonces, hacer una pausa intencional Mm, y no va a ser que la primera vez tu pausa va a ser ya media hora, mm, Claro. porque cuesta, Y sí. cuesta volver a eso, pero hacer esa intencionalidad de leer un versículo y de orar y tratar de escuchar a Dios. Mm. Muchas veces he tenido he escuchado mucho testimonio que en ese momento de silencio, donde el cerebro estaba desocupado, como que había mucho oxígeno dentro, mm, entonces Sí. como que allí el Espíritu Santo dio esa respuesta a ciertos desafíos que estaban atravesando las personas. Ujú. Entonces tomar eso, tomarse vacaciones, mm. Mm. planificar. Mm. Planificar de tomarse vacaciones, pero no se puede ir a Cancún o Mm. Hay otras opciones, Hay ¿verdad? otras opciones, andate Claro. al arroyo. Yo recuerdo, mi papá nunca nos llevó al exterior, Mm. pero él nos llevaba al arroyo, Sí. llevaba fiambre, lo que sea, Claro. o llevaba algo y pasábamos el día Y al lado sí. del arroyo. El objetivo era disfrutar del agua, Disfrutar, Disfrutar, ¿verdad? estar sí, juntos, ¿verdad? Estar sí. Y allí, sí. que él nos pueda ver, porque él Claro. se pasaba 18 horas trabajando, entonces Mm. quería vernos, quería estar con nosotros, quería tener esa conexión. Sí. Recuerdo a la profe Marlene Enz, que Eh. ella nos había dicho, mi papá no nos llevó nunca al exterior,
pero llegaba enero y nos llevaba a Rancho Alegre. Por Y ejemplo. 2 semanas estábamos en Rancho Alegre Lo en máximo familia, seguro. ¿verdad? Entonces, mientras los otros se iban A otros a otros lugares. lugares, nosotros nos íbamos allí. Sí. Y hasta el día de hoy recuerdo, entonces tomarse vacaciones es muy importante. Ujú. Y también justamente debemos de volver a desaprender y aprender de que la vida no es solamente producir, como decía Miriam, sino que la vida también tiene algo fundamental. Cuando hablo de fundamental, hablo de fundamento, es que la vida se habita justamente en el afecto. Mm, Y para que haya afecto debe haber conexión significativa. claro, claro. Entonces, la persona solitaria Mm. es una persona que termina acabando su vida muy Y rápido, sí, ¿verdad? es que no fuimos creados para estar en solitario. No, No. La exactamente. palabra de Dios, o sea, hay como un mandamiento, amar, Sí. conectarte, Sí. aunque el prójimo tal vez no colabore Sí. tanto, Sí. ¿verdad? Pero es que es como conectarme con el otro, porque ahí Sí. también Dios puede hablarme a través de la otra Claro. persona, Y ¿verdad? descansar no es perder el tiempo. Sí. Wow, sí. Descansar no es perder el O sea, tiempo. tomar esa conciencia, Esa entonces. conciencia de que sí hay una sociedad que exige producir Sí, y tenemos que ser productivos. No claro. estamos diciendo que no, Ujú. ¿verdad? Hay que ser productivo siempre, siempre, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Hay que ser productivo. Ahora, hay que detenerse, descansar y cultivar las relaciones reales. Y Mm. ese es un acto de salud. Y ese es un acto de libertad, Sí, ¿verdad? A sí. lo que estaba Y diciendo. yo diría ella. también es un acto espiritual. Y sí, Espiritual y de amor propio, ¿verdad? claro, También. claro, Porque al claro. final todo lo que nosotros tenemos fue dado. El Sí. cuerpo fue dado por Dios, ¿verdad? Cierto, porque La vida, actuamos, sí. actuamos como si fuera solo nuestro, ¿verdad? Así mismo. La vida fue dada por Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar y cuidarla. Claro. Y también tener en cuenta lo que dijo este sabio Mm. predicador en Eclesiastés, que Mm. todo tiene su tiempo. Cierto, Todo tiene su tiempo. sí, Hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para descansar. sí, sí, Hay tiempo, como es de regañar, hay tiempo de abrazar. sí, Entonces sí. debemos de volver a esos gestos espirituales necesarios para la vida, que justamente generarán un equilibrio para que nosotros tengamos una vida satisfactoria, una vida espiritual, una vida que glorifique a Dios. Ujú. Pequeños cambios pueden hacer muchas cosas en nuestro ambiente, ¿verdad? No hacerlo tan grande, preocuparnos, no puedo hacer esto, pero pequeños cambios, como mencionaron ustedes, esos hábitos pueden generar también salud, promover desde ese lado. Ujú. Nosotros tenemos la costumbre, siempre encaminamos contigo, de orar, ¿verdad? De orar por los oyentes, orar por las personas que en algún momento dado también en esta semana pidieron oración a favor de su familia. Y entonces aprovechar este momento, no sé quién de ustedes asume el reto Le de vamos a dar. orar, ok, acá al Al que está con representante al varonil, representante. de orar un poco, Sí. ¿verdad? Y aprovechar también este tiempo para que la gente se conecte desde ese ámbito, ¿verdad? Ujú. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Oramos a Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres fiel. Y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Vemos en la Biblia que tú no has hecho nada al azar. Tú no has hecho nada por coincidencia, sino que has hecho justamente para favorecer a la creación, para favorecer al ser humano. Hoy recordamos que el descansar también es una tarea espiritual y es necesario. Señor, ayúdanos a cumplir con este mandamiento que has puesto y que has exigido a tu pueblo, a tus escogidos, a tus llamados, Señor. Señor, y a nosotros darnos esa fortaleza Amén. de poder asumirlo con la seriedad necesaria y con la responsabilidad también necesaria de poder cumplir esta tarea espiritual de descansar. Y en esta mañana queremos orar por todos aquellos que han solicitado oración.
Nosotros no sabemos por los momentos, por las dificultades que estas personas están pasando. Sin embargo, hay un Dios omnipotente y Amén. omnipresente y omnisciente que está con ellos ahora. Señor, pedimos que tú puedas abrazar a aquellos que necesitan un abrazo consolador. Que tú puedas, Señor, proveer esa alegría a aquella persona que quizás está sintiendo tristeza y no sabe por qué. Señor, que puedas dar respuesta a aquella persona que está esperando una respuesta de parte tuya. Y si aún no hay una respuesta, que tú puedas hacerle sentir y decirle, todavía no tengo una respuesta, pero quiero que sepas que aquí estoy contigo, que no estás desamparado, que no estás solo. Señor, que puedas acompañar a cada persona que está clamando por una presencia divina. Y que puedas, Señor, socorrer a aquellas personas que están en riesgo, que están en peligro, que ellos puedan ver de que hay una mano poderosa, divina, que está acompañando y que está también protegiendo. Señor, y te damos gracias por aquellas personas que han logrado superar los desafíos o han alcanzado logros en esta semana. Y celebramos porque allí también está tu voluntad. Gracias por aquellas personas que hoy están celebrando, que hoy están contentos, que hoy están agradeciendo por algo, por alguna provisión que tú has manifestado, porque allí también está tu voluntad. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por este programa que puede alimentar espiritualmente a cientos de personas, a cientos de personas. Y gracias, Señor, por estos espacios donde se puedan hablar de los temas que desafían justamente a las personas en su vida cotidiana. Y de esta manera recordar de que Dios atiende todas las interrogantes, de que Dios acude a cada convocatoria, de que Dios está con aquel que celebra y que también está con aquel que está llorando, de que Dios celebra cada logro, pero también abraza y consuela a aquellos que están, Señor, en tristeza. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por revelarte y por estar con nosotros en cada momento. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. 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 Qué gusto poder compartir con ustedes y más en este tema. Espero que los oyentes lleven tesoros y no solamente lo lleven, así como la palabra de Dios dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores. Gracias, Jim, gracias, Miriam, por participar hoy y por aceptar el desafío. Y bueno, que no sea la última vez, ¿verdad? Sino cuando ustedes estén disponibles, seguro otra vez van a volver. Muchísimas gracias y realmente que Dios pueda seguir bendiciendo Amén. el programa. Dios camina con nosotros, Es ¿verdad? cierto. En todos los desafíos que se vienen como familia, como sociedad, como trabajadores, emprendedores también, sí, ¿verdad? sí. Como todo. Así que muchísimas gracias y bueno, como dice, para lo que sea bueno, ¿verdad? Entonces, que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de los oyentes, que Amén. tengan una semana exitosa y Amén. bendecida Amén. y que podamos estar en cualquier otro momento, ¿verdad? Amén. Gracias por la invitación. Por favor. Agradezco mucho la invitación y he disfrutado de este tiempo de conversación sobre este tema tan interesante. Un gran saludo a toda la audiencia y claro, nos gustaría volver a estar. Ok. Bueno, nos llevamos entonces una buena oportunidad para poner en pausa, una oportunidad para poner esa pausa de descanso, así, hacelo, probalo y ve la diferencia. Dios te bendiga y nos vemos en otro episodio más de Caminamos Contigo. Chau, chau.